A las 6:47 de la mañana del 11 de junio de 1942, un rugido ensordecedor rasgó el cielo gris sobre las Aleutianas. El teniente de 28 años, William Burbank, capitán del destructor estadounidense USS Reed, miró por el puente de mando con ojos incrédulos. A 1.200 metros bajo su casco, la isla de Attu, un pedazo de tierra helada de apenas 900 kilómetros cuadrados en el extremo noroeste de Alaska, bullía de actividad enemiga. «¡Japos en tierra americana!», gritó Burbank a su oficial de señales, mientras sus manos temblaban sobre el timón. En ese preciso instante, 11 bombarderos japoneses, Mitsubishi G4M Betty, descendían como sombras mortales desde las nubes bajas, soltando una lluvia de bombas de 250 kilos que impactaron contra el muelle oxidado del puerto de Holtz Bay. El estruendo sacudió el Pacífico Norte, levantando columnas de agua y nieve que alcanzaron 50 metros de altura. Burbank ordenó máxima velocidad, 35 nudos. Pero era demasiado tarde. Los japoneses ya habían tomado Attu sin disparar un solo tiro. La única invasión terrestre japonesa en suelo estadounidense acababa de comenzar. Y nadie en Washington lo vio venir. Imagina esto. Mientras los titulares de los periódicos americanos gritaban sobre Midway y Guadalcanal en el Pacífico Sur, un enemigo invisible se apoderaba de las Aleutianas, una cadena de islas rocosas y azotadas por vientos de 160 km/h que nadie quería. Attu, la más occidental, era un infierno geológico, 35 kilómetros de largo por 24 de ancho, con picos de 900 metros cubiertos de niebla perpetua, tundra traicionera y temperaturas que rara vez superaban los 5 quinhués, incluso en verano. Los aleutinos nativos, apenas 40 almas dedicadas a la caza de focas y aves marinas, habían visto llegar a los primeros japoneses el 7 de junio. El viejo Joe Golodov, de 60 años, estaba reparando su bote en Massacre Bay cuando divisó siluetas oscuras emergiendo de la bruma. «Pensé que eran rusos», recordaría años después. Pero eran 1.140 soldados del 301 Batallón Independiente Japonés, comandados por el mayor Matsusuke Kajiwara, desembarcados de submarinos I-168 y I-169 en una operación tan secreta que ni siquiera Tokio la anunció hasta 3 días después. Kajiwara, un veterano de Manchuria con cicatrices de bayoneta en el cuello, plantó la bandera del sol naciente en el punto más alto de Attu esa misma noche. Sus hombres, equipados con abrigos de piel de reno robados a los locales, convirtieron chozas de turf en fortalezas improvisadas. Joe y su familia fueron hechos prisioneros en su propia casa, obligados a cocinar sopa de focas para oficiales que olían a aceite de motor y sake rancio. ¿Por qué Attu? No era por petróleo ni por bases aéreas. La isla era demasiado remota, a 1.800 kilómetros de Seattle. El almirante japonés Isoroku Yamamoto, el cerebro detrás de Pearl Harbor, lo llamó operacional, un gambito para distraer a la flota americana del Pacífico Sur y proteger sus convoyes hacia Midway. Pero falló estrepitosamente. Attu cayó en manos japonesas sin resistencia, porque Estados Unidos había abandonado las Aleutianas tras Pearl Harbor. El ejército había retirado sus 10 aviones P-40 de Dutch Harbor en diciembre de 1941, dejando solo un puñado de meteorólogos y un faro automático. El almirante Chester Nimitz, furioso al enterarse vía informes de patrulla aérea, declaró en su diario: «Han violado nuestro suelo continental. Esto no quedará impune». Mientras Burbank zigzagueaba entre las bombas en el USS Reed, una detonación a 20 metros astilló su sonar. En Washington, el presidente Roosevelt convocaba a urgencia al Congreso. «Los japoneses en Alaska», exclamó. Pero la respuesta fue lenta. Solo 500 reservistas de la Guardia Nacional de Alaska, mal entrenados y con rifles M1903 oxidados, fueron enviados a Dutch Harbor, 300 kilómetros al este.
La niebla se espesó esa mañana del 11 de junio, envolviendo el USS Reed como un sudario. Burbank contó 16 aviones enemigos, pero solo pudo identificar siluetas borrosas antes de que las bombas cerraran el paso. Una explotó a babor, inundando la sala de máquinas con vapor escaldante. 3 marineros murieron al instante, sus gritos ahogados por el rugido de las hélices. «¡Fuego antiaéreo!», ordenó Burbank. Los cañones de 127 milímetros escupieron obuses de 25 kilos, derribando un Betty que se estrelló contra el mar en una bola de fuego naranja. Pero el destructor, dañado y con humo negro saliendo de la chimenea, tuvo que retroceder hacia Adak. En Attu, Kajiwara celebró la victoria con un grito ritual. «¡Banzai por el emperador!». Sus hombres, ateridos de frío pero eufóricos, izaron torres de vigilancia en los acantilados de Gilbert Ridge y excavaron trincheras en el barro helado de Chichagof Harbor. Instalaron 2 cañones de 75 milímetros Type 90 en posiciones elevadas, con campos de fuego sobre las bahías de desembarco. Inteligencia americana estimó más tarde que construyeron 200 búnkeres camuflados con musgo y nieve, algunos con puertas giratorias hechas de tablones de barcos hundidos. Los prisioneros aleutinos, como el joven Nicky Golodov, de 16 años, fueron forzados a cargar munición bajo amenaza de degüello. Sus ojos eran como hielo, diría Nicky. Sabían que no saldríamos vivos si fallábamos. Nimitz no esperó. El 3 de junio, días antes del avistamiento, ya había despachado la Task Force 16, portaaviones USS Saratoga y USS Enterprise, con 76 cazas F-4F Wildcat y bombarderos Dauntless, pero la niebla aleutiana, densa como sopa de guisantes, frustró los ataques. Pilotos reportaban visibilidad cero a 500 metros. El 4 de julio, día de la independencia, 18 B-24 Liberator de la 28ª Compañía de Bombardeo atacaron desde Cold Bay, pero solo 2 bombas cayeron cerca de posiciones japonesas. Kajiwara contraatacó con hidroaviones H-8K Emily desde Kiska, la isla vecina, bombardeando Dutch Harbor y hundiendo el buque de transporte SS Northwestern. La guerra en las Aleutianas se convirtió en un duelo de sombras. Submarinos japoneses acechaban convoyes, mientras lanchas PT americanas patrullaban bahías invisibles. Para enero de 1943, Japón reforzó Attu con 2.600 hombres del 7 Batallón de Infantería y 11 Unidad de Desembarco, bajo el nuevo comandante, coronel Yasuyo Yamasaki. Este veterano de Singapur, de 52 años y cojo por una herida antigua, transformó Attu en una fortaleza inexpugnable. Ordenó excavar 40 kilómetros de trincheras en las colinas escarpadas de Fishhook Ridge y Holt's Bay, instalando 36 cañones de campaña, 72 morteros de 80.000 milímetros y miles de minas. Sus soldados, ahora 2.351 en total, recibían suministros por submarino cada 20 días, arroz, sake y balas perforantes Type 99. Yamasaki entrenó a sus hombres en tácticas de defensa absoluta, pelear hasta el último aliento, con bayonetas curvas listas para el banzai final. El invierno de 1942-43 fue apocalíptico. Vientos de 240 km/h arrancaban tiendas de campaña. Tormentas de nieve sepultaban centinelas vivos. 428 japoneses murieron de hipotermia antes de mayo, sus cuerpos apilados en cuevas de hielo como ofrendas macabras. Los sobrevivientes cazaban perros aleutinos y roían raíces de kelp para subsistir. En Washington, el general Douglas MacArthur presionaba por un contraataque. No permitiremos que Alaska caiga como las Filipinas. El 29 de abril de 1943, Roosevelt aprobó la operación Land Grab, reconquista de Attu con la 7ª División de Infantería, 11.000 hombres, bajo el mayor general Albert Brown. Entrenados en deshielo de Camp McCoy, Wisconsin, estos bayoneteros del Ártico llevaban parcas blancas, raquetas de nieve y rifles M1 Garand con bayonetas de 40 cm. El almirante Thomas Kincaid comandaba la flota, 3 cruceros,
12 destructores y el transporte USS Saline. El desembarco estaba fijado para el 7 de mayo, en playas supuestamente desprotegidas de Holtz Bay. Pero Yamasaki lo sabía todo. Sus exploradores habían avistado los convoyes días antes. «¡Que vengan!», murmuró en su búnker, afilando su sable samurái. Attu será su tumba helada. El amanecer del 7 de mayo de 1943 rompió con un cañoneo ensordecedor. A las 07:23, las baterías navales americanas, 6 cruceros disparando 1.200 proyectiles por minuto, convirtieron las colinas de Attu en un volcán de fuego y nieve. Rocas del tamaño de automóviles volaron por los aires. Trincheras japonesas se desmoronaron en avalanchas. Pero cuando las primeras oleadas de la 17th Regimental Combat Team tocaron playa en Massacre Bay, encontraron algo peor que balas: barro negro, viscoso como alquitrán, que succionaba botas hasta las rodillas. El soldado privado Frank Glilmy, de 22 años de Chicago, fue el primero en caer. A las 08:45, una ráfaga de ametralladora Type 92 le destrozó el pecho a 300 metros. «¡Contacto enemigo!», gritó el teniente Edward Krakora. En horas, 400 japoneses surgieron de cuevas invisibles, emboscando a los americanos en un laberinto de niebla y granizo. El avance se detuvo a 500 metros de la playa. Brown, desde el USS Nassau, maldijo: «Esto no es una playa, es una trampa mortal». Para el final del día, 28 americanos muertos, 50 heridos. Los japoneses, solo 9 bajas confirmadas. Yamasaki telegrafió a Tokio: «El enemigo sangrará en nuestra nieve». La reconquista de Attu acababa de convertirse en la pesadilla más fría de la Segunda Guerra Mundial. A las 04:15 del 8 de mayo de 1943, el soldado de primera clase Henry Hank Miller, de 24 años y oriundo de Milwaukee, pisó la playa de Holtz Bay con su M1 Garand al hombro. La niebla era tan espesa que no veía a 3 metros. «¡Muévete, maldita sea!», susurró su sargento, empujándolo hacia adelante. Mueller avanzó 2 pasos y se hundió hasta las caderas, en un lodazal negro que olía a azufre podrido. El barro ártico de Attu, una mezcla letal de tundra descongelada, arcilla volcánica y agua de deshielo, succionaba como un monstruo vivo. Hank luchó por 20 minutos, sudando bajo su parca blanca de camuflaje, hasta que un cable de púas japonés le cortó la bota. Un francotirador Type 99 disparó desde Gilbert Ridge. La bala le voló la mandíbula. Cayó de bruces, ahogándose en su propia sangre mientras el barro lo reclamaba. En 12 horas, 137 americanos quedaron atrapados así, no por balas, sino por el terreno traicionero que el coronel Yasuyo Yamasaki conocía como la palma de su mano. La reconquista rápida de Attu se había convertido en un matadero helado, donde cada paso costaba una vida. El mayor general Albert Brown, a bordo del USS Nassau, observaba el desastre a través de binoculares empañados. Su plan era impecable en papel. Desembarco en 3 playas desprotegidas: Holtz Bay, Massacre Bay y Beach Red, avance rápido hacia el interior y enlace en 48 horas. Pero Attu no era un mapa. La isla medía solo 35 kilómetros de largo, pero sus colinas escarpadas, Holtz Bay Ridge a 550 metros, Fish Hook Ridge con pendientes del 60%, formaban un laberinto natural. Yamasaki había fortificado cada grieta. 2.651 hombres excavaron 45 kilómetros de trincheras interconectadas, 80 cuevas búnker con entradas camufladas por nieve y musgo, y 12.000 minas Type 93 enterradas en zigzag. Sus cañones Type 41 de 75 milímetros, emplazados en picos invisibles, tenían alcances de 13 kilómetros. El 8 de mayo, cuando la 17th Regimental Combat Team, RCT, 3.300 hombres, intentó flanquear Holtz Bay, 24 morteros de 81 milímetros llovieron 600 granadas en 20 minutos. El capitán Robert Baker, líder de la compañía F, vio explotar a su pelotón entero. 28 hombres destrozados por fragmentos que volaban a 1.200 metros.
Es un infierno blanco, radió Baker, antes de que una ráfaga de Nambu lo silenciara. Para el atardecer, el avance se detuvo a 800 metros de la playa. 71 muertos, 114 heridos. Los japoneses, solo 23 bajas. Yamasaki, cojeando por su vieja herida de Singapur, dirigía desde un búnker central en Moore Ridge. «Esperen y sangren al enemigo», ordenaba por teléfono de campaña. Sus soldados, endurecidos por 6 meses de hambruna, 428 muertos por escorbuto y congelación, peleaban como demonios. Comían raíces de kelp crudas, bebían nieve derretida contaminada con diarrea sanguinolenta, pero sus posiciones eran inexpugnables. El 9 de mayo, Brown lanzó la 32ª RCT en Beach Red, al sur. El teniente coronel Frank Rothwell desembarcó con 1.800 hombres bajo granizo y viento de 120 km/h. Parecía prometedor. Los primeros 200 metros fueron fáciles. Pero a las 10:22, un enjambre de 400 japoneses surgió de cuevas en Sarana Gulch. Armados con granadas de palanca y bayonetas Arisaka, cargaron en oleadas suicidas. El soldado privado Eddie Ramírez, de Los Ángeles, vio a un japonés de 19 años saltar sobre su trinchera. Sus ojos brillaban como carbones. Me clavó la bayoneta en el muslo antes de que le volara la cabeza con mi Garand. El combate cuerpo a cuerpo duró 4 horas. 92 americanos caídos, muchos degollados en el barro. Rothwell capturó Sarana Pass, pero a costa de 300 bajas. Yamasaki telegrafió a Tokio: «El enemigo avanza sobre nuestros cadáveres. Gloria al emperador». La niebla traicionera multiplicaba el horror. El 10 de mayo, la compañía K de la 17ª RCT, perdida en Fishhook Ridge, abrió fuego contra sombras. Mataron a 12 de sus propios hombres en 30 minutos. Fuego amigo, en visibilidad cero. El sargento mayor, Vernon Castle, veterano de Guadalcanal, narró en su diario: «Disparábamos a fantasmas, oíamos gemidos en japonés, pero era el viento. Luego, un banzai real. 50 japoneses con trabucos improvisados de bambú, cargados con clavos». Castle sobrevivió clavando su bayoneta en 3 enemigos, pero perdió 2 dedos. Brown, desesperado, pidió apoyo aéreo. 16 P-38. Lightning bombardearon coordenadas aproximadas, pero la niebla hizo que las bombas cayeran sobre posiciones amigas. El 11 de mayo, un B-25 Mitchell erró por 400 metros y mató a 18 americanos en un foxhole. Las bajas diarias escalaban: 28 el día 1, 85 el día 3, 120 el día 5. La 7ª División, entrenada para Guerra Limpia en Wisconsin, se desangraba en un pantano, donde el frío mataba más que las balas. Hipotermia reclamaba 20 hombres por noche. Dedos negros por congelación amputados con tenedores al rojo vivo. El capellán Leslie Bailey bautizaba moribundos en charcos helados. En el nombre del Padre, que esta nieve sea tu sudario. Yamasaki adaptaba tácticas magistralmente. Sabiendo que los americanos evitaban cuevas por miedo a trampas, las usaba como trampolines. Salidas traseras permitían contraataques sorpresa. El 12 de mayo, en Buffalo Ridge, 150 japoneses emboscaron a la compañía L desde túneles excavados en 72 horas. El teniente Jack Evans vio emerger demonios del barro, cubiertos de lodo negro, gritando «¡Banzai!». Lanzaban granadas de 30 gramos que rebotaban en rocas antes de explotar. Evans mató a 5 con su Thompson, pero una bayoneta le abrió el abdomen. Su pelotón, reducido de 180 a 47 hombres, se retiró arrastrándose. Inteligencia americana capturó un diario japonés. «Hoy matamos 40 yanquis con 12 hombres. Mañana, el doble. Atu es nuestra tumba eterna». Brown, con insomnio y barba de 3 días, radió al almirante Kincaid: «Necesitamos refuerzos. Esto no es una isla, es una garganta de lobo». Kincaid envió la 4A y 5ª compañías de ingenieros, pero un tifón del 14 al 16 de mayo hundió 2 LST, Landing Ship Tank,
arrastrando 200 suministros y 14 marineros al fondo. El punto de quiebre llegó el 17 de mayo en Jarmin Pass. La 32ª RCT, ahora 2.100 hombres exhaustos, atacó el corazón de las defensas japonesas. Una meseta de 300 metros con vistas a Chichagof Harbor. Yamasaki apostó 800 hombres allí, con 18 ametralladoras Type 92 y 40 morteros. A las 06:47, el bombardeo naval, 3 cruceros disparando 2.500 proyectiles, convirtió la meseta en cráteres humeantes. Pero cuando las primeras compañías ascendieron, un diluvio de fuego descendió. Balas trazadoras rojas cortaban la niebla como guadañas. El capitán Harry Page, al mando del primer batallón, fue alcanzado en la pierna. «¡Sigan avanzando! ¡Por Dios!», gritó antes de desangrarse. Sus hombres capturaron Jarmin Pass a las 14:22, pero pagaron 312 muertos y 528 heridos, el día más sangriento de Attu hasta entonces. Entre los caídos, el mayor Thomas Ready, alcanzado por un francotirador a 600 metros mientras fumaba un cigarrillo. Los ingenieros contaron después 1.800 cadáveres japoneses en la meseta, pero Yamasaki ya había replegado 1.500 sobrevivientes a Holt's Bay, un bastión final de 5 kilómetros rodeado de acantilados. Para el 25 de mayo, Brown controlaba el 80% de Attu, pero las bajas americanas superaban las 1.200. Hospitales de campaña en Massacre Bay apilaban amputados. 549 casos de congelación grave. 318 neumonías por inmersión en barro. El soldado privado Jimmy Kowalski, de Nueva York, perdió ambos pies al congelarse en una trinchera. Pensé en mi novia en Brooklyn. Juré que volvería, aunque gateando. Roosevelt, presionado por titulares como «Desastre en Alaska», aprobó refuerzos. La desconocerá RCT de California. Pero el verdadero terror aguardaba. Yamasaki, con 1.100 hombres famélicos pero fanáticos, preparaba su carta final en Holt's Bay. Cuevas interconectadas con 200 kilones de dinamita robada de minas aleutinas, listas para un banzai masivo. El 26 de mayo, exploradores japoneses infiltrados degollaron a 11 centinelas americanos en la noche. Uno dejó una nota en papel de arroz. «Pronto beberemos su sangre». Brown, con rostro demacrado, ordenó asalto total para el 29. «Mañana acabamos esto», dijo a sus coroneles. Pero Attu aún guardaba su garra más letal, una carga suicida que cambiaría la guerra para siempre. A las 23:47 del 29 de mayo de 1943, el soldado raso Thomas Tommy Reilly, de 19 años y de Boston, calentaba sus manos congeladas sobre una lata de raciones C en las trincheras de Holt's Bay. La niebla helada se arremolinaba como fantasmas, y el viento aullaba a 140 km/h entre los acantilados de Fishhook Ridge. «Esto es peor que el purgatorio», murmuró a su compañero, el cabo Leroy Jenkins. De repente, un trueno gutural rompió la noche. No era artillería americana, sino cientos de voces japonesas gritando «¡Banzai! ¡Tenoheika Banzai!». Desde las cuevas de Moore Ridge, 800 soldados del coronel Yasuyo Yamasaki emergieron como un tsunami humano, bayonetas Arisaka brillando bajo la luna, rostros demacrados por el hambre pero ojos inyectados en fanatismo. Liderados por Yamasaki, cojeando con su sable samurái desenvainado, cargaron 2 kilómetros cuesta abajo en una avalancha suicida. Reilly vio la primera oleada. 500 hombres en abrigos raídos lanzando granadas Type 97 que explotaban como fuegos artificiales mortales. Una le voló la pierna a Jenkins a 10 metros. «¡Fuego! ¡Fuego todo!», gritó Reilly, vaciando su M1 Garand en la oscuridad. La carga Banzai de Attu acababa de comenzar, la más grande jamás lanzada contra americanos en la Segunda Guerra Mundial. Yamasaki había planeado esto durante semanas, con solo 1.100 hombres restantes, famélicos, con 70% escorbuto y disentería. Sabía que no podía ganar por attrition.
Su orden secreta del 25 de mayo rezaba: no retroceder, carguen con bayonetas y mueran gloriosamente por el emperador. A las 22:00, sus tropas minaron las cuevas con 400 kilos de dinamita y explosivos improvisados de torpedos submarinos. Bebieron sake rancio diluido con nieve derretida, cantaron himnos imperiales y fijaron bayonetas. El cabo japonés Hiroshi Tanaka, de 21 años, escribió en su diario final: hoy moriremos como kamikazes en tierra. Mi familia en Kioto recibirá mi espíritu. A las 23:30, Yamasaki dio la señal. Cuernos de concha y tambores taiko resonaron en la niebla. 3 columnas principales: 400 por el centro de Holt's Bay, 250 flanqueando por el este de Buffalo Ridge, 150 por el oeste en Jarming Gulch. Armados con 2000 granadas, trabucos de bambú cargados con clavos y rifles Type 99 con 8 cartuchos cada uno, descendieron a la carrera, gritando para aterrorizar. Los centinelas americanos en el perímetro, compañía I de la 17 ARCT, fueron los primeros. 22 degollados en 90 segundos. El caos estalló en el perímetro americano. El teniente coronel James Stone, al mando del 2º batallón, estaba en su CP improvisado cuando la primera oleada golpeó. «Posiciones de defensa. MGs al frente», rugió, pero la niebla ocultaba al enemigo hasta 20 metros. Las ametralladoras Browning M1919 escupieron 500 disparos por minuto, cegando la vanguardia japonesa. 120 caídos en el primer minuto, cuerpos apilados como leña. Pero los japoneses no se detuvieron. Saltaban sobre cadáveres, lanzando granadas que rebotaban en rocas heladas y explotaban en foxholes. El sargento mayor, William Wild Bill Donovan, vio a un grupo de 30 japoneses irrumpir en su trinchera. Eran como lobos rabiosos. Uno me clavó la bayoneta en el hombro, le rompí el cuello con mi casco. Donovan mató a 4 en combate cuerpo a cuerpo, pero perdió un ojo por una bayoneta que le rozó la cara. En el flanco este, la compañía G enfrentó lo peor. 200 japoneses liderados por un capitán con megáfono gritando órdenes. Balas trazadoras rojas iluminaron la noche mientras M1 Garands tronaban. Un japonés saltó sobre la MG de Eddie Vázquez. Me miró fijamente y sonrió antes de explotar mi arma con una granada. Vázquez sobrevivió milagrosamente, pero su pelotón de 40 bajó a 9. Yamasaki, en el centro, cojeaba al frente como un samurái de leyenda. A las 00:12 del 30 de mayo, alcanzó las alambradas americanas. Su sable cortó el aire, decapitando a un centinela. «¡Por el emperador!», bramó, mientras sus hombres detonaban cargas Satchel en búnkeres. Explosiones iluminaron Holt's Bay. 12 foxholes volaron por los aires, matando 47 americanos. El mayor Robert E. Evans, desde un puesto elevado, radió: «Están por todos lados. Carga masiva. Solicito artillería». Pero la niebla impedía fuego naval preciso. Los cruceros USS Salt Lake City esperaban órdenes. En Jarming Gulch, 150 japoneses flanquearon a la compañía L, bayonetas chocando contra palas de trinchera en un pandemonium sangriento. El privado italiano Giuseppe Rossi degolló a 3 enemigos con su cuchillo cavar. Olían a muerte y pescado podrido. Sus gritos me perseguirán eternamente. Rossi capturó un oficial japonés vivo, raro milagro, quien reveló: «Todos moriremos esta noche». Para las 01:15, la primera oleada japonesa se desangraba. 600 muertos, pero habían penetrado 400 metros en líneas americanas. Brown, despertado en el USS Nassau, ordenó contraataque inmediato. «Todo el primer batallón al frente. No dejen que pasen», transmitió. Bazucas de 60 milímetros y lanzagranadas M1 rugieron, incinerando grupos japoneses en bolas de fuego naranja. Los tanques M3 Stuart, 12 llegados el 28, aunque atascados en barro, barrieron con cañones de 37 milímetros. 150 japoneses aplastados,
o acribillados. Pero el horror picked a las 01:47. Yamasaki lanzó su segunda oleada, 400 reservas desde cuevas laterales. Incluía artilleros suicidas cargando morteros de 80 mililitros a hombro. Uno explotó a 50 metros del CP de Stone, matando a 18 oficiales. Stone, con metralla en las piernas, disparó su Colt .45 hasta vaciarlo. Malditos fanáticos. El coronel Yamasaki alcanzó el puesto de mando americano a las 02:03. En un duelo legendario, chocó sable contra bayoneta con el capitán Edward P. Leahy. Yamasaki, herido en el brazo, le cortó la mano a Leahy antes de que una ráfaga de Thompson lo abatiera. Su cuerpo cayó sobre 20 cadáveres suyos. Un diario en su bolsillo decía: Atu es nuestra Shokonsha eterna. La batalla duró 5 horas infernales. A las 04:30, silencio roto solo por gemidos. Los japoneses detonaron sus cuevas a las 03:45. Explosiones secundarias iluminaron el cielo, colapsando túneles y matando a 200 rezagados propios. Americanos contaron 1.144 japoneses muertos en Holt's Bay, casi todo su ejército, con solo 28 prisioneros, muchos suicidas por disparo o granada. Bajas yanquis, 217 muertos, 382 heridos. El soldado Rayleigh, cubierto de sangre ajena, encontró un nido japonés, 12 cuerpos abrazados en círculo, manos en gatillos para suicidio colectivo. No eran hombres, eran máquinas de muerte, escribió en carta a su madre. Brown declaró victoria táctica al amanecer, pero pagó caro. Total bajas en Atu ya 1.700. Exploradores hallaron el cuerpo de Yamasaki en un cráter, sable aún en mano. Tokio lo declararía héroe nacional póstumo. Pero la niebla reveló la verdad cruel. Unos 500 japoneses habían escapado a cuevas remotas en el interior, vivos pero heridos. La guerra no había terminado, solo se volvía más salvaje. El 30 de mayo, médicos de campaña operaban sin anestesia. 89 amputaciones en 12 horas, usando sierras oxidadas. El capellán John Murphy rezaba sobre pilas de cuerpos. Señor, perdona esta carnicería ártica. Inteligencia capturó documentos. Yamasaki planeaba 3 banzais más, pero la noche lo decidió todo. Roosevelt cableó felicitaciones, pero advirtió: «¡Terminen esto ya!». Brown reforzó Holt's Bay con la tercera RCT fresca. 2.000 hombres. Tanques flamethrowers M4 llegaron para purgar cuevas. Pero en las profundidades de Atu, supervivientes japoneses, 300 fanáticos, se reagrupaban, comiendo ratas y planeando emboscas finales. El 31 de mayo, un pelotón de 12 japoneses emergió de una grieta, degollando 7 americanos dormidos. La pesadilla ártica continuaba, y el final sería aún más brutal. Vio venir a las 06:23 del 2 de junio de 1943, el mayor general Albert Brown, con ojos hundidos por noches sin dormir y barba gris de 2 semanas, subió a la cima de Fishhook Ridge bajo un sol ártico que por fin perforaba la niebla. Atu parecía conquistada. Banderas americanas ondeaban en Holt's Bay, tanques M4 Sherman patrullaban Beach Red y humo de fogatas se elevaba de campamentos exhaustos. «¡Hemos limpiado la isla!», proclamó por radio al almirante Thomas Kincaid. Pero en el fondo de una cueva en Moore Ridge, el sargento japonés Kenji Nakamura, de 27 años, y con un brazo amputado por metralla, observaba en silencio. Con 28 compañeros famélicos, los últimos sobrevivientes de 2351, esperaban el momento. Habían visto escapar a 500 camaradas en la noche del 29 de mayo, durante el caos del Banzai, remando en botes robados hacia Kiska, bajo la niebla protectora. Nakamura apretó su bayoneta Type 30. «No moriremos en vano. El emperador nos guía». Mientras Brown celebraba, Atu guardaba su secreto más mortal. Una masacre invisible que costaría 500 vidas americanas más, convirtiendo la victoria en tragedia. La limpieza de cuevas comenzó el 30 de mayo con brutal eficiencia. Lanzallamas M22
El diablo escupe fuego, los llamaban. Rociaron napalm a 150 metros en túneles de 50 metros de profundidad. El cabo Raymond Ray Sullivan, de la Quinta Compañía de Ingenieros, encendió su boquilla. Llamas naranjas devoraron 40 japoneses en Chichagof Gulch, sus gritos ahogados por el rugido. Olían a carne quemada y pólvora, recordaría Sullivan. Dinamita C-3 voló entradas camufladas. 200 cargas de 5 kilos colapsaron búnkeres, enterrando vivos a 180 enemigos. Pero los japoneses peleaban hasta el final. El 31 de mayo, un pelotón de 15 emergió de Jarmin Pass. Granadas Type 99 mataron a 9 americanos dormidos. Bayonetas degollando centinelas. El teniente Frank Harlan vio a un japonés de 18 años morder una cápsula de cianuro tras ser capturado. Sonrió mientras espumaba sangre. Para el 1 de junio, contadores oficiales reportaron 2.226 japoneses muertos, casi todos. 28 prisioneros, la mayoría suicidas, y 549 americanos caídos totales. Brown ordenó búsqueda exhaustiva. 1.200 hombres peinando 900 kilómetros de tundra traicionera. Pero el verdadero horror acechaba en el barro. El 3 de junio, un convoy de 15 camiones Dodge transportaba heridos de Massacre Bay a aeródromos improvisados. A las 14:17, en un paso estrecho de Buffalo Ridge, minas Type 93, 12.000 sembradas por Yamasaki, detonaron en cadena. El camión delantero voló 20 metros. 24 muertos al instante. Cuerpos destrozados por fragmentos de 200 gramos volando a 1.500 metros ms. El sargento médico Paul Dietrich, cubierto de vísceras, atendió a 18 heridos graves. Piernas arrancadas, intestinos en el barro. Grité por morfina hasta quedarme ronco. Inteligencia, reveló después. Japoneses heridos, arrastrándose desde cuevas, habían tendido las minas la noche anterior. Ese día solo, 47 bajas por trampas. El 4 de junio, Fuego Amigo multiplicó la carnicería. En niebla espesa cerca de Holtz Bay, la compañía K abrió fuego contra sombras. Mataron a 17 de la compañía M en 45 minutos. El capitán Luis Berger, testigo, radió: «Son nuestros, cesad fuego». Pero el pánico perduraba. Total fuego amigo en Attu, 78 muertos. La hipotermia y enfermedades cegaron más que balas. Para el 5 de junio, 600 casos de congelación grave. Pies negros amputados con sierras sin anestesia. Gangrena oliente a queso podrido. Hospitales de campaña en tiendas GP apilaban 400 camas. Cirujanos operaban 20 horas diarias bajo luces de gasolina. El doctor Elias Grant, de la 98A Unidad Médica, suturó 312 heridas de bayoneta. Los japoneses no disparaban, apuñalaban. Hombros abiertos, gargantas rasgadas. Neumonía por inmersión, barro helado en pulmones. Mató 95 hombres en una semana. El soldado privado Mikey O'Brien, de Irlanda vía Nueva York, deliraba en fiebre. «Veo fantasmas japoneses bailando en la nieve. Sáquenme de aquí». Roosevelt, alarmado por cables de Kincaid, exigió: «Evacúen heridos ya». Aviones C-47. Skytrain evacuaron 1.800, pero tormentas derribaron 2, sumando 22 muertos. El golpe final llegó el 7 de junio en Cueva del Diablo, un laberinto de 300 metros bajo Gilbert Ridge. El teniente coronel Edward Foster lideró 80 hombres con lanzallamas y perros pastores. «Purguen cada grieta», ordenó. Pero era una trampa maestra. Japoneses habían colapsado entradas parciales, dejando respiraderos. A las 11:45, Ray Sullivan roció napalm. Llamas succionadas al interior detonaron 150 kilogramos de dinamita almacenada. La explosión secundaria voló la mitad de la colina. 33 americanos sepultados vivos, Foster entre ellos, su cuerpo nunca hallado. Polvo y humo cegaron a sobrevivientes. 22 rescatados con fracturas múltiples. Nakamura, testigo desde otra cueva, anotó: «Hoy matamos 80 sin disparar». Exploradores barrieron Attu hasta el 15 de junio. Hallaron 47 japoneses más en escondrijos remotos.
todos suicidas. Total enemigos, 2.352 muertos. 0 rendidos voluntarios. Récord de fanatismo japonés. Brown izó la bandera el 18 de junio, pero la victoria era pírrica. Bajas americanas finales. 549 muertos en combate. 1.200 heridos. 1.072 evacuados por no combate. Congelación, enfermedad. Porcentaje de bajas. 25% de 15.000 desembarcados. Peor que Guadalcanal, peor que Taragua. Costo. $200 millones en 1943. 2.500 millones hoy. 12 barcos hundidos. 64 aviones perdidos. Attu, la isla olvidada, costó más que Omaha Beach en Normandía proporcionalmente. Kincaid reportó a Nimitz. Pagamos en sangre lo que nadie quería. En Washington, titulares mudaron de Victoria Ártica a Carnicería en Alaska. Roosevelt ocultó cifras reales por moral. Anunció pocas bajas. MacArthur usó Attu para presionar Pacífico Sur. ¡Ahora Filipinas! Los aleutinos nativos regresaron en julio. Joe Golodov encontró su aldea arrasada. 40 focas cazadas para nada. Los japoneses robaron todo. Los americanos lo quemaron por miedo, dijo. Attu quedó base militar hasta 1947. Radar, aeródromo, pero abandonada en 1990. Hoy, cráneos blanqueados por osos polares marcan trincheras. Minas sin detonar matan caribús. Legado, doctrina americana cambió. Post-Attu, entrenamiento ártico masivo en Camp McCoy, creación de la 10ª División de Montaña. Reveló fanatismo japonés. No rendición, influyó en Iwo Jima, Okinawa. El Congreso otorgó 321 estrellas de bronce, 72 corazones púrpura póstumos. Pero héroes olvidados como Tommy Reilly, superviviente del Banzai, muerto por congelación semanas después, descansan en cementerios de Anchorage, lápidas erosionadas por sal. En Kiska, 5.400 japoneses esperaban. Americanos invadieron el 15 de agosto. Isla vacía. Habían evacuado 10.000 en una noche de niebla, el mayor truco de la guerra. Attu no fue en vano. Cortó ruta japonesa a Alaska. Salvó Dutch Harbor. Pero su precio. 2.900 americanos afectados para vida. Pesadillas de bayonetas y barro eterno. Brown, ascendido, reflexionó. Ganamos la isla, perdimos nuestra inocencia. Attu permanece como la herida ártica de América, la batalla terrestre única en suelo yanqui, un monumento helado a la furia humana.